Entonces ayer estábamos calculando la forma componente del vector que tenía punto inicial y punto final. Entonces vamos a hacer otro ejemplo de esos. Encuentre la forma componente del vector con punto inicial. Pongamos 7, menos 1 y punto terminal en menos 4,3. Entonces, básicamente, lo único que había que hacer era aplicar la fórmula que tengo en el cuadrito para poder encontrar la forma componente del vector. Entonces, aplico esto, ¿sí? Teniendo punto inicial y teniendo punto final. Vamos a ponerlo aquí. El punto inicial es 7 menos 1. Y el punto final le vamos a poner Q. Es menos 4,3. Entonces nuestro punto inicial es X1 y Y1. Y nuestro punto final es X2 y Y2. Entonces aplico la fórmula que es esta de acá, forma componente del vector. Y voy a tener que la forma componente de este vector va a ser igual a X2, que en este caso es menos 4, menos X1, que en este caso es 7, y esto, coma, Y2, que es 3, menos Y1, que es menos 1. Entonces, resolviendo, por ley de signos, estos se suman, me quedan menos 11, coma, y aquí se convierte en más, menos 11,4. Entonces ahí tendríamos la forma componente para este vector. Básicamente solamente era hacer eso. Entonces, voy a usar la misma fórmula para calcular otras cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, usemos siempre esta misma, pero para calcular el punto inicial o el punto final de un vector. Por ejemplo, voy a poner acá. Si el vector B igual a 3,7, se traza con punto inicial 2,4, encuentre su punto terminal. Entonces aquí, a diferencia del anterior, aquí ya me están dando el vector en su forma componente y me está dando el punto inicial. Entonces lo que me están pidiendo aquí es encontrar el punto terminal, lo que les decía ayer. Esto lo podríamos resolver bien de forma gráfica también, no hay ningún problema. Miremos, vamos a asegurarlo aquí. Vamos a hacerlo gráfico primero. Entonces dice, cada cuadrito va a valer 1, ¿eh? Entonces dice que mi vector tiene punto inicial 2 en X, o sea, estoy aquí, y 4 en Y, o sea, aquí. Entonces, este es el punto inicial de mi vector. Pero permítanme que esto no me va a caber ahí, lo voy a bajar un poquito. Vamos a hacerlo aquí.
En el punto inicial 2 en X, estábamos aquí, y 4 en Y. O sea, el punto inicial del vector es este, miren. Este es el punto inicial, 2,4. Y lo que me están pidiendo es el punto final, es decir, hasta dónde va a llegar ese vector. Eso es lo que me están pidiendo, el punto donde termina. Pero gráficamente yo lo puedo calcular utilizando esto. Aquí ya sabemos que en la forma componente, como les dije ayer, esto es lo que se desplaza en X y esto es lo que se desplaza Y. Entonces podríamos hacerlo así para ver a dónde termina el vector. Aquí me está diciendo que el punto inicial me desplazo 1, 2, 3 en X y luego de ahí me desplazo 7 en Y. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que la punta de mi vector debería terminar acá. Lo vamos a trazar. Vamos a trazarlo. Y este de acá donde llegué debería de ser el punto terminal que nosotros generalmente lo nombramos como Q. Entonces, ¿cómo encuentro la coordenada? Pues simplemente miramos a dónde termina. Aquí estoy en 2, 3, 4, 5. 5 en X. Y tengo que ver a dónde termina en Y. Aquí tengo 4. Ajá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exactamente. O sea que el punto terminal del vector es 5,11. Bueno, ahí lo calculamos de forma gráfica, pero como les dije, no es necesario hacer esto, porque para eso nosotros tenemos fórmulas. Aunque lo ideal es que lo sepamos de ambas formas. Entonces, con esta fórmula de acá, yo voy a encontrar, que básicamente es de bastante lógica también, voy a encontrar el punto terminal. Ya sé que el punto inicial es X1 y Y1, y el punto terminal va a ser X2, Y2. Eso es lo que indica. Entonces, como tengo que encontrar el punto terminal, básicamente voy a encontrar X2 y Y2. ¿Cómo lo encuentro? Sustituyo lo que tengo. Voy a poner aquí la fórmula. La voy a copiar esta vez. Bueno, entonces sustituyo lo que tengo. A ver, tengo ya el vector. El vector ya lo tengo, es 3,7. Entonces aquí sería 3,7. Ya me lo dieron. En este caso no lo estoy encontrando porque ya lo tengo. Ok, denme un segundo. ¿Quién es? Retomemos. ¿Qué sustituyo? Lo que ya conozco. En este caso sustituyo X1 y Y1. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría X2 menos X1, que es 2, coma, Y2 menos Y1, que es 4. Entonces ya aquí básicamente solo es de lógica porque acuérdense que el vector, su forma componente es el resultado de estas restas. O sea que la resta de esto me va a dar X y la resta de esto me va a dar Y en el vector. O sea que la resta de esto me daría 3 y la resta de esto me tiene que dar 7. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Como aquí dice que tengo que restar X2 menos 2 y eso me tiene que dar 3. ¿A qué número le resto 2 para que me dé 3? 5. 5. Entonces X2 tiene que ser 5. Porque 5 menos 2 me va a dar 3. ¿Y a qué número le resto 4 para que me dé 7? 11. 11. O sea, 11 menos 4. Entonces, básicamente ya hallé, bueno, lo voy a terminar aquí. Ya hallé los valores de X2 y los valores de Y2, que son 5 y 11. Entonces, aquí va a ser igual a 3
y aquí 7. Entonces, toman los valores que utilizaron, x2, 5 y y2, 11. Entonces, su punto terminal, que nosotros lo llamamos Q, va a ser 5 en X y 11 en Y. Precisamente lo que nosotros encontramos aquí en forma gráfica. Pero sin necesidad de hacer la gráfica, lo podríamos hacer de esta forma. Entonces, ahí encontramos el punto terminal en este caso. Vamos a ver, ¿dudas? Nada, señor. ¿No? Dígame, Alondra. Señor, lo que hizo aquí fue restar el 5 menos 2 y 11 menos 4 para que le diera 3 y 7. Exacto, para que me dé los numeritos de En la acá. respuesta. Solo Solo eso es, solo eso. ya, así es, señor. Ok. ¿Todo está claro para todos? ¿Sí? Ya seguimos entonces. Ok, miren pues. Vamos a utilizar un vector que ya tenemos, uno de los que calculamos el día de ayer. Ahorita básicamente lo que vamos a calcular es la magnitud. Solo permítanme. Voy a abrir de una vez la calculadora. Aquí la cosa es que no se me confundan. Lo que estamos viendo ahorita es punto inicial, punto terminal y el componente que es desplazamiento en X y Y de un punto a otro. Entonces ahorita vamos a ver cómo encontrar la magnitud del vector. Quiere decir esto, lo que mide de aquí hacia acá, lo que mide en sí el vector. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces voy a tomar uno de los que hicimos ayer. Vamos a ver. Bueno, tomemos este, 6,5. Ese lo encontramos el día de ayer. Y vamos a encontrar su magnitud. Encontrar la magnitud del vector 6,5. Entonces, para encontrar la magnitud, pues también tenemos una fórmula bastante sencilla. Ya se dieron cuenta ustedes que cuando forman su vector, cuando hacen su dibujito y observan la forma componente, esto sencillamente no es nada más que un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y el vector en sí lo que va a representar es la hipotenusa de ese triángulo. Por eso es que para encontrar la forma componente, perdón, la magnitud del vector, se usa el teorema de Pitágoras. Entonces ahí, para que lo tengan en cuenta, es el teorema de Pitágoras que se usa porque se está formando un triángulo rectángulo. Entonces bastante sencillo, nada difícil también. La magnitud del vector la vamos a representar con dos líneas. ¿Por qué con dos líneas? Yo no sé si ustedes, bueno, pregunto, ¿para qué más usamos estas dos líneas ustedes? ¿Alguien sabe qué significan en otro aspecto que no sean vectores? Por ejemplo, aquí, ¿qué estoy indicando? ¿Que es negativo? Aparte, por ejemplo, cuando uno hace esto, le pongo igual, esto es 5. O sea, ¿qué significan estas dos barritas? Darle el negativo. O sea, en otras palabras, sí, así es, en otras palabras, es el valor absoluto. Eso significa. Entonces, la magnitud del vector es eso porque no es nada más que lo que mide el vector. Y yo no les voy a decir el vector mide menos 4 centímetros, ¿verdad? No, no tiene sentido.
Por eso es que la magnitud del vector se va a dar siempre en positivo, ¿sí? Entonces encontremos la magnitud de este vector. Como les decía, solo es elevar al cuadrado tanto x como y. Aquí en vectores se van a acostumbrar ustedes a ver otras letras que no sean x y y. En este caso me están presentando a y b, pero es lo mismo, ¿verdad? A va a ser x y b va a ser y. Así que por eso no se me vayan a hacer bolas. Entonces aquí, este es a y este es b. Entonces no es otra cosa la magnitud que elevarlos al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. Entonces la magnitud del vector sería 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. La magnitud de este vector sería 36 más 25 y su raíz cuadrada. ¿Cuánto es 36 más 25? $61. Ok, 6, 1. ¿Y la raíz cuadrada de 61? $7.81. 7.81. Ok, entonces tenemos que la magnitud del vector o lo que mide este vector va a ser 7.81 unidades. La vamos a dejar en U porque no nos especifican centímetros, metros. Entonces lo vamos a dejar como unidades. Entonces, así calculamos la magnitud del vector. Ahorita les voy a mostrar por acá, permítanme. Miren, voy a compartir la otra pantalla. Entonces lo que nosotros hacemos con regla y todo, cuando estamos viendo vectores, lo podemos hacer así. Aquí tengo el vector, es ese que estamos viendo, vector 6, 5, está aquí. Entonces busquemos cuánto miden. Vamos a ver. Y miren, precisamente mide 7.81. Entonces eso es lo que acabamos de encontrar, la longitud de este vector, sea su medida. Bien. ¿Preguntas? No, señor. No, está todo bien. Va. ¿Y si quedara negativo, señor? Ah, ¿cuál? La magnitud. ¿O no se puede? Nunca le puede quedar negativa. ¿Sabe por qué? Mira, en primer lugar, porque no se pueden tener raíz de un número negativo, no existen los reales. Esa es una. Y otra, porque automáticamente cuando usted eleva al cuadrado, todo se le convierte en positivo. Aunque fuera -3, pero si usted lo eleva al cuadrado, se le vuelve positivo. Entonces, aquí en la magnitud no hay forma de que le quede negativa hoy. ¿Sí? Sí. Va, miren, pues, no quiero ir corriendo, pero si está fácil, seguimos. De verdad que si alguien tiene dudas, se me dice y seguimos aquí. Entonces no vayan a tener pena de preguntar. Pero esto es relativamente no tan difícil, porque solamente de aplicar una fórmula. Pero pongamos entonces, ya después vamos a ver vectores en 3 dimensiones. Ya es distinto. Pero si básicamente no dominamos 2 dimensiones, nos va a ser difícil dominar 3. Porque en un plano de 3 dimensiones, se los voy a ir adelantando por ahí. En un plano de 3 dimensiones, ustedes no van a tener solo X y Y, sino que van a tener Z. Entonces, para que vayan pensando, miren, uno ubica en un plano X, en el otro Y.
y estamos acostumbrados a coordenadas así. Sin embargo, en 3 dimensiones vamos a trazar otro plano que se va a llamar Z. Y también vamos a aprender a ubicar puntos en un plano de 3 dimensiones. Que como la palabra lo dice, 3 dimensiones significa 3D. Entonces vamos a estar viendo algunas cosas en 3D a través de vectores. Entonces, operaciones algebraicas, suma, resta y multiplicación. Igual, una operación normal, suma de 2 vectores, sumo A con A y sumo B con B. Lo mismo para la resta. Resto A con A y resto B con B. Y aquí, en la multiplicación hay varios tipos de multiplicación. ¿Sí? Esta C significa escalar. Un escalar solamente es un número. Es un número, cualquier número por un vector. Lo único que hay que hacer es multiplicar ese número por los 2 elementos del vector. Ahora, después vamos a ver otro tipo de multiplicación que se llama producto punto, que ya es distinto y que no está incluida en estas 3. Esa es esa parte. Entonces, para no hacerlo, para no alargarlo mucho, por ejemplo, ustedes tienen un vector, vamos a ponerle menos un cuarto, coma menos 6, el vector U, y el vector B, vamos a ponerle menos 7,2. Y me piden encontrar U más B, U menos B y 3 por U, por ejemplo. Por ejemplo, vamos con U más B. Entonces yo, para que no nos hagamos bolas, lo que digo es lo siguiente. Suman posición con posición. O sea, X con X y Y con Y. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces aquí se representan como A y B otra vez, pero ustedes ya saben que es lo mismo. Entonces para sumar esto, voy a tener un nuevo vector donde sumo X con X, es decir, a menos un cuarto, le sumo menos 7 y a menos 6 le sumo 2. Solamente eso. Entonces el vector U más B, ¿a qué va a ser igual? Hagamos eso ahí, menos un cuarto, menos 7 sería. Menos 20. Menos 29 cuartos, así es. Y menos 6 más 2 son menos 4. O sea que el vector que resulta de sumar U y B es menos 29 cuartos, coma menos 4. Vamos a hacer exactamente lo mismo para U menos B. Simplemente que en vez de sumar voy a restar. Lo único que va a cambiar ahí es que van a tener que cambiar un signo. Entonces, U menos B va a ser igual a X menos X, o sea, menos un cuarto, menos 7, coma, X menos X, o sea, menos 6, menos 2, Y menos Y. Entonces, el vector U menos B va a ser igual, esto se convierte en más, por lo tanto sería menos un cuarto más 7. $27 cuartos. Y por último sería menos 8. Entonces ahí tendríamos U menos B. Y ahora multiplicamos un escalar por los vectores. Por ejemplo, vamos a ver.
Multipliquemos 6u. Hagamos eso. 6u menos 2b. Entonces, como el 6 y el 2 son escalares, lo único que van a hacer es multiplicar 6 por u, que en este caso es menos un cuarto, coma 6, coma menos 6. Y a eso le van a restar 2 veces el vector b, que es menos 7, coma 2. Entonces aquí la multiplicación es el 6 por los dos numeritos y el 2 por los dos numeritos. Entonces aquí nos quedaría 6 por menos un cuarto, si me dicen cuánto es. Menos 3 medios. Menos 3 medios, coma. Y 6 por menos 6 son menos 36. Entonces este es el vector que resulta de multiplicar 6 por 1. Menos, ahora voy a hacer el vector 2 por estos de acá. 2 por menos 7 son menos 14. Y 2 por 2 son 4. ¿No es menos 4? Menos por más. Va, ahí hay una cosa bien importante, Heidi, y qué bueno que la mencionó. Tenemos dos opciones. La primera es hacerlo como voy ahorita, ¿sí? Y hasta de último, cambiar los signos. Bueno, la voy a terminar aquí y luego cambiamos el signo de la otra forma. Miren, ahorita no he usado este signo. Este signo lo voy a usar hasta ahorita. ¿Y cómo lo voy a usar? Al restar este con este. Entonces aquí me quedaría menos 3 medios, porque este signo me está indicando resta. Me quedaría menos 3 medios menos 14, coma, menos 36 menos 4. Va. Como una resta normal. Voy a terminar aquí. Sería menos 3 medios más 14 en este caso. Que según mi cálculo son 31 medios. Y menos 36 menos 4 son menos 40. Entonces, este de acá sería el resultado de hacer todo esto. 6u menos 2b. Ahora, tomando en cuenta lo que dice Heidi, que es cierto, es muy buena pregunta, voy a copiar esto y lo vamos a hacer distinto. Miren. Ah, Dios. Vamos a ver, ojalá se copie. No se copia. Último. No, no quiere usted. Te lo voy a volver a escribir. Era menos 6 por menos un cuarto, coma 4. Coma menos 6. Menos 2. Por menos 7,2. Solo voy a terminar esto. Regálenme unos minutos ahí. Entonces aquí nos había dado menos 3 medios. Y aquí me había dado menos 36. Entonces si yo uso de una vez este signo, si lo uso de una vez, menos 2 por menos 7, ¿cuánto es? Más 14. Va, más 14. Ok. Y menos 2 por 2 son menos 4. Ok, pero ya usé el signo. Ya lo usé. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer con estos dos?
¿Será que tengo que volver a restar? ¿Qué dicen ustedes? Multiplicar los sacarían. No, no porque en sí el ejercicio original no me está indicando una multiplicación. ¿Qué voy a hacer con él? Fíjense pues, si yo vuelvo a restarlos, estoy Sería, reduciendo. ¿Cómo? sería diferente si fuera el ejercicio fuera -2 y no solo positivo el 2 que usa. Sería como Exacto. -2 entre paréntesis. Exacto. Ajá. Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado, porque si ustedes aquí vuelven a restar, lo único que están haciendo es revertir lo que ya hicieron, de cambiar el signo. Entonces, dos opciones. O lo hacen así, como lo hice yo aquí, en la primera, usando el signo de una vez. Perdón, no usando el signo de una vez, sino que solo el número. Lo pueden hacer así y restar de último, o bien, esto también es válido. Pueden multiplicar el signo de una vez, pero como ya usaron el signo, esto se queda como más, porque ya usé el signo. Entonces aquí, ya les robé tiempo, entonces ahorita vamos a terminar. Ya no resto, sino que sumo, porque el signo negativo ya lo usé. Entonces aquí sería menos 36 más menos 4. Y yo creo que nos da lo mismo, ¿verdad? Menos 3 medios más 14. Sí, 25 medios. 25. Sí. Vamos a ver. Entonces la anterior la teníamos mala. Y aquí, menos 40. Entonces aquí no sé por qué yo puse 31 medios, si esa la hice yo en la calculadora. Es 25. Pero nos da exactamente lo mismo. Entonces, personalmente yo prefiero hacerlo como la anterior, porque si a veces se me olvida y vuelvo a cambiar signos, cuando ya lo hice una vez. Pero